Dios bendiga a nuestro pastor. Gracias por bendecirme en el nombre del Señor. Los amo, hermanos, mucho. Y doy gracias a Dios todos los días por ustedes. Y de verdad me siento muy contento en la presencia del Señor. En su presencia se quita todo dolor, toda aflicción, toda tristeza, todo cansancio, todo se quita en la presencia del Señor. Amen. In His presence, all sadness, all tiredness, all Amen. busyness, it all leaves. Yes. In Praise the there's Lord. nothing greater than to be in His presence. No hay nada más grande que estar en su presencia. Oh, do you rejoice in the presence of the Lord? Amén. Se gozan en la presencia del Señor. I feel the Holy Amén. Spirit going to speak to us. Siento que el Espíritu Santo nos va a hablar en este You know, día. he wants to speak to us. Él nos quiere hablar He just wants us to listen. y Él solo quiere que le escuchemos. Amen. Praise God. I'm glad to Amen. see all the visitors in the house Me of the da Lord. tanto gusto ver a cada visitante en la casa del Señor. Amen. Amen. We got folks here from far away. Tenemos a algunos entre nosotros de lejos. We want you to feel welcome in the house of the Lord. Amén. Queremos que se sientan bienvenidos en la casa del Señor. And we do Amen. the best we can Hacemos lo mejor que podemos for the honor and glory of the Lord. para la honra y gloria Let's give the Lord del a hand Señor. praise for all the Démosle visitors. un aplauso al Señor por todos los visitantes. Praise the Lord. You may be seated in the presence of the Lord. Puede tomar su asiento en la presencia del Señor. Amen. How many of you believe that His presence is here? Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos que su presencia está aquí? I hope Amen. espero que cuando usted adora al Señor, I hope that when you praise God, que no es nomás a estos paredes, that it's not to these walls, tiene que ir más allá, hermano. but our worship and our praise needs to go far beyond these walls, Hasta la presencia, hasta el trono de Dios, to the very throne of God. que Él lo recibe. Amen. May He receive it. Amen. Gloria al Señor. Hear ye Him. A Él oíd. And I want to take your attention, if I may, to the book of Mark. Y quiero llevar su atención al libro de Marcos, Mark chapter 9 Marcos capítulo 9, and verse 7. verso 7. I want you to rejoice in your spirit in the word of Amén. God. Quiero que se gocen su espíritu en la palabra de Dios. I've already prayed over this sermon. Ya he orado por este sermón I've already asked the Lord. I've already sought the Lord on this. y yo ya he buscado al Señor sobre esto Now we just need to hear what the Lord is saying. y solo necesitamos que escuchar lo que el Señor está diciendo. He speaks to us all Él nos habla a cada uno in different ways, y de diferentes maneras, but He is speaking today loud and clear. pero Él está hablando hoy muy claro. Mark chapter 9 and verse 7, the word says, Marcos capítulo 9 y el verso 7. now this is when they went up to the Mount of Transfiguration, Y esto es Jesus, cuando Jesús subió al monte de transfiguración along with the disciples, juntamente con los discípulos, and he said, and this happens. y esto sucede. And there was a cloud that overshadowed them. And a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, hear Him." Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amen. Amén. Hear Him. A Él oíd. There's a lot of people saying a lot of stuff today. Hay muchas personas diciendo muchas cosas hoy, But we have to have our senses exercised, pero necesitamos que tener nuestros sentidos ejercitados, sensitive to hear His voice. sensitivos a escuchar su voz.
among all the noise in this world, En medio de todo el ruido de este mundo, we need to hear him. necesitamos que oírle a Él. Now the Father could have said El Padre hubiera podido decir a number of different things. diferentes cosas. He could have said, Hubiera podido decir, receive ye him. recibidle a Él. He could have said, Él hubiera podido decir, follow ye him. seguidle a Él. He could have said, worship ye him. Hubiera podido decir, adoradle a Él. He could have said, love you him. O Él hubiera podido decir, amadle a Él. But God the Father had this message. Pero Dios el Padre tenía este mensaje. Hear ye him. A Él oíd. Have you heard of the Lord from the Lord lately? ¿Ha escuchado del Señor últimamente? You see, everything else that we do Todo lo que hacemos is all in vain es en vano if we're not hearing the Lord. si no estamos oyendo al Señor. Amen. Amén. He said, my sheep hear my voice. Él dijo, mis ovejas oirán mi voz. And that's why they follow me. Y por eso me siguen a mí. That's why they believe me. Por eso creen en mí. That's why they're not deceived. Por eso no son engañados. That's why they are following after me. Por eso están siguiendo en Because pos de they mí. hear my voice. Porque oyen mi voz. Do you hear the Lord speaking to you today? Usted oye al Señor hablándole en este día. Oh, he speaks to me and loud and clear. Él me habla a mí muy claramente. But not only did God have that message for the disciples, Pero no solamente Dios tenía este mensaje para los discípulos, but he has that message for you and for me today. pues también Él tiene el mensaje para usted y yo hoy. The Lord is trying to get our attention here. El Señor está tratando de agarrar nuestra atención. We all got things to do in life. Todos tenemos cosas que hacer en la vida. We got families to support. Tenemos familias para apoyar. We got school to go to. Tenemos escuela para asistir. We all got things to do in life. Todos tenemos cosas que hacer en la vida. Sometimes Pero hay veces we're so occupied in other things que estamos tan ocupados en otras cosas that we cannot hear the voice of the Lord. que no podemos oír la voz del Señor. We get distracted on many things. Nos distraemos con muchas cosas. And those things are not necessarily bad. Y esas cosas posiblemente no son necesariamente malas. It's not bad to support your family. No es malo apoyar a su familia. It's not bad to go to school. No es malo ir a la escuela. Amen. Those Amen. are things we should be doing. Estas son cosas que debemos estar haciendo. But we also have to be careful Pero también necesitamos que tener cuidado, for where your heart is. porque donde está su corazón, There will be your treasure allí also. estará también su tesoro. Amen. Amen. We must desire to hear the voice of God every day. Amén. Necesitamos que desear escuchar la voz de Dios todos los días. How many of us can thank God ¿Cuántos de nosotros le podemos dar gracias a Dios for His divine word? por su divina palabra? A word that is alive and active, Una palabra que está viva y activa, that penetrates our hearts que and penetra minds, nuestros corazones, nuestras mentes, that reveals to us God's will for our lives. que revela hacia nosotros la voluntad de Dios para nuestras vidas. We know that the Lord spoke Sabemos que Dios habló to many people in the Bible, a muchas personas en la Biblia, but He wants to speak to you personally today. pero Él quiere hablarle a usted
personalmente He hoy. wants communion with you today. Él quiere comunión con usted hoy. He wants you, if you would only hear His voice. Si solamente escuchase su voz, His word is spirit. su palabra es espíritu And it is life for y our es bones. vida para nuestros huesos. If you come to church tired, Si usted viene a la iglesia there cansado, is something about the Word of hay God algo de la palabra de Dios that gives us it renews our strength in the Lord. que renueva nuestras fuerzas en el Señor. Because we have come and we have heard from Him. Porque hemos venido y escuchado de Él. There is times in the history of God's people Hay tiempos en la historia del pueblo de Dios where God no longer spoke to His people. en el cual Dios ya no le habló a su pueblo. What a sad situation Qué situación tan triste. that you would have the title God's elect Que usted tenga el título elegidos, escogidos por Dios and not hear Him. y no escucharle a Él. God was not speaking for quite some time to His people Dios no le estaba hablando por un gran tiempo a su pueblo because nobody was listening. porque nadie estaba escuchando. How sad it is Qué triste es to go to church service after church service, venir a servicio tras to servicio, summer camp after summer camp, convention Campamento. after convention, campamento tras campamento, convención tras convención, assembly after assembly, asamblea tras asamblea, and still not discern what the Lord is saying to you. y todavía no poder discernir lo que Dios le está diciendo a usted. Paul told Timothy in one occasion, Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, we must be exercised, necesitamos que estar ejercitados our senses. nuestros sentidos. Hearing is one of those senses. Escuchando es uno de los sentidos. Amen? Amén. We need to exercise the hearing to the Spirit of God. Necesitamos que ejercitar, escuchar al Espíritu de Dios. Let me give you some more flavor on this. Vamos a sacarle más sabor a esto. Go to your Bible to the book of Acts, chapter 7. En su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 7. Those of you who study the Bible, who read your Bibles, Aquellos que estudian la Biblia y leen sus Biblias, you know what this chapter is about. saben de qué se trata este capítulo. This chapter is about the stoning of Stephen. Este capítulo se trata de cuando apedrearon a Esteban. And I want us to see some truth in this. Y quiero que veamos la verdad en medio de esto. Acts chapter 7, verse 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in the heart, you do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do you. 52. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which showed before of the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. Let's go. First two. Duros de cerviz y incircuncisos Amen. de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Wow. Wow. Stephen is Steve, you know, he is laying it on the line. Esteban aquí está entregando todo. He's Dando todo. He is not holding back. Él no está Deteniendo. deteniéndose. He is speaking truth. Él está hablando verdad. Let's continue. Seguimos. Who have
received the law by the dispensation of angels and have not kept it. Oh, right there. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. You see, Stephen is very careful here. Esteban tiene mucho cuidado aquí. He's showing them the respect and the reverence to the law that was given by God through Moses. Él está mostrando el respeto y el honor a la ley que ha sido dada por medio de Moisés. And he says, Y él dice, angels gave you the law. ángeles le dieron la ley. He's not speaking in a literal sense. Él no está hablando de una forma literal. But he is showing them that he is not disrespecting what God has given. Pero él está mostrando que no está despreciando, echando de menos lo que Dios les ha dado. And he makes them understand that the law was given divinely. Y él les causa entender que la ley ha sido dada divinamente. Verse 54. Verso 53. When they heard these things, 54. when they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly unto heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Hallelujah to the Lamb. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amen. And said, he testified, he proclaimed, he testified. Él testifica el siguiente versículo. He says, and said, behold, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. What a glorious moment that must have been. Qué glorioso momento habrá sido aquello. Oh, a moment where he saw Jesus. El momento cuando él vio a Jesús. And he saw the glory of God. Y vio la gloria de Dios. It must have been something glorious into him. Me imagino que fue algo glorioso para él. But look what happens. Pero miremos lo que sucede. One would think Uno pensaría that these religious people que estas personas religiosas would have fell on their face se hubieran postrado con su rostro a la tierra and just being in awe of the glory of God. y quedado asombrados de la gloria de Dios. But read what it says, verse 57. Pero leamos el verso 57 lo que dice. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. Entonces Amen. ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una ¿Qué hicieron? Taparon sus oídos. ¿Qué hicieron? Ok, sigue. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verse 59. Verso 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried out with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he said this, he fell asleep. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Keep going. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. Wow. There is a lot here. Hay mucho aquí. We're going to try to unpack a little bit Vamos a tratar de Desempacar. desempacar un poco and let God speak to your heart. y permitir que Dios le hable a su corazón. This stoning of Stephen. Esto de apedreando a Esteban, Stephen was not guilty Esteban no era culpable of speaking lies. de hablar mentiras. Stephen was speaking the truth. Esteban estaba hablando la verdad. Stephen tried Esteban trató to persuade the religious people of that de day persuadir a las personas religiosas de esos tiempos who were about to kill him. que estaban a punto de matarle. He tried to persuade them Él trató de by persuadirles speaking the truth, por medio de hablarles la verdad. but they were not going to listen. Pero ellos no le iban a escuchar. They already had their mind made up. Ellos tenían sus mentes ya hechas. They were not going to receive it. No lo iban a recibir. And the Bible says Y la Biblia dice that they closed their ears to it. que ellos cerraron, taparon sus oídos. Oh God. Oh Dios mío. He spoke to them. Él le habló. The whole chapter. Todo el capítulo. He takes these religious people Toma estas personas religiosas on a journey through their own history. a una jornada A través a de su través propio- de su propia historia. He takes them all the way from Abraham. Los lleva desde Abraham And he's showing them that Jesus is the fulfillment of the law. y les muestra una y otra vez que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. He fulfills the scriptures. Él cumplió las escrituras. He truly is the Messiah, Él verdaderamente es el Mesías, the just one, el justo, the Christ. el Cristo. Stephen is sharing with them truth. Esteban estaba compartiendo con ellos verdad. But the Bible says that they cried out with a loud voice Pero la Biblia dice que clamaron con gran voz and they stopped their ears, or they put their hands over their ears, y taparon sus oídos. that they could not hear No podían escuchar what the truth was speaking to them. lo que la verdad les estaba diciendo. And they continued on Y ellos continuaron in their sin en sus pecados of murders de Asesinato. asesinos and betrayal. y traiciones. And these were the spiritual leaders. Y estos eran los líderes espirituales. And Stephen testifies to them, Y Esteban les testifica. just as your fathers killed other prophets, Así como tus padres mataron a otros profetas, you killed the Son of God. tú también mataste al Hijo de Dios. There are those Hay aquellos who go to church, que van a la iglesia and they go service after service after service, y vienen servicio tras servicio and the Holy Spirit is dealing with you and Y- talking with you. y el Espíritu Santo está bregando con usted, hablando con usted. They hear the truth. Escuchan la verdad, They feel the conviction sienten la convicción time and time again. una y otra vez. The Lord is speaking, El Espíritu Santo, Dios está hablando, but they choose to cover their ears pero spiritually. escogen taparse sus oídos espiritualmente. They don't want to hear it. No lo quieren escuchar. They've already made up their mind. Ya han hecho su mente. Even if an angel came right here in front of you Aun si un ángel se apareciera delante de usted and preached to you the y word, le predicara la palabra, some
people that attend churches Algunas personas que asisten a la iglesia would still cover their ears. todavía se taparían los oídos. Now this may be for several different reasons. Y esto posiblemente puede ser por varias diferentes razones. Let me just give you a couple of reasons Le quiero dar algunas razones. why people resist the truth. ¿Por qué personas resisten la verdad? Why do people that go to church ¿Por qué personas que van a la iglesia choose escogen to close their ears cerrar sus oídos spiritually? espiritualmente? Some might not want to hear the voice of God Algunos posiblemente no quieren escuchar la voz de Dios because possibly porque posiblemente they're afraid of what God's going to tell them. tienen miedo de lo que Dios les va a decir. What if God asked them to do something they don't want to do? ¿Qué tal si Dios les pide que hagan algo que ellos mismos no quieren hacer? It will cause you Le causará to lose rewards and that the Lord has promised to those that follow his voice. perder en recompensas que Dios ha prometido para aquellos que escuchan su voz. Some don't want to hear Algunos no quieren escuchar because they don't want to hear what God might call them to. porque no quieren escuchar a lo que quizá Dios le llame a hacer. Some people feel quite comfortable where they're at. Hay personas que se sienten muy confortables donde están ahorita. The Lord continues to call his people Pero el Señor continúa llamándole a su pueblo unto holiness, hacia la santidad, unto purity, hacia la puridad, unto righteousness, hacia la justicia, unto truth. hacia la verdad. He continues to call his people unto himself, Él continúa llamándole a su pueblo hacia Él but mismo. oftentimes Pero muchas veces people that go to churches all across America, personas que van a iglesias a todo alrededor de los Estados Unidos they close their ears to the truth. tapan sus oídos hacia la verdad. Some don't want to hear from God Algunos no quieren escuchar de Dios because maybe porque they posiblemente have already made up their mind ya han hecho su mente that they are not going to abandon a certain secret sin that they have in their life. de que no van a abandonar un cierto pecado que tienen en sus vidas. Therefore they choose, Por eso escogen, they feel comfort sienten consuelo in just not hearing the need to repent. en simplemente no escuchando la necesidad de arrepentirse. Now for the first little while, yeah, they used to feel bad about their sin. Por un tiempito sí se sentían mal de sus pecados. But now they have grown accustomed to the sin. Pero ahora se han acostumbrado a ese pecado. Let me tell you something. Le digo algo. Sin is aggressive, El pecado es muy agresivo. and sin must be confessed, Y el pecado necesita que ser confesado. and it must be abandoned. Y necesita ser abandonado. You see, these religious people, Estas personas religiosas, Stephen told them, Esteban les dijo, you continue in your sins. continúan en sus pecados. They said, what? Ellos dijeron, ¿qué? We are the religious elite. Nosotros somos los religiosos escogidos. What do you mean? ¿Qué estás He diciendo? says, you continue with murder. Él dice, ustedes continúan con asesinatos. It already happened, Ya pasó and you have not confessed y it, no lo han confesado. and you have not abandoned Y it. no lo han abandonado. Many go to churches, Muchos vienen a la iglesia
And they just don't want to hear God's voice. y no quieren Do escuchar you la know voz that de Dios. there's a lot of churches today Hay muchas iglesias hoy en día where if Jesus was standing among them que si Jesucristo mismo estuviese parado en medio de ellos, entre ellos, and he spoke the words that he wrote, that he spoke here, y si él hablara las mismas palabras que habló aquí, he would be run out of many churches. lo sacaran a patadas de muchas iglesias hoy en día. They would drag Jesus out of quote unquote Christian Reformed churches. Lo sacarían brutalmente de iglesias que son cristianas y reformadas. Many people don't want to hear Muchas personas no quieren escuchar how bad that we are. qué tan malos verdaderamente somos. They want to hear Quieren escuchar how good we are. qué tan buenos somos. Why do you think that there are some mega churches where sin is not being abandoned? ¿Por qué cree que hay tantas iglesias megas grandes que el pecado no está siendo abandonado? Because they found a preacher Porque encontraron un predicador that tells them que les dice how good we are. qué tan buenos somos. They found a preacher Encontraron un predicador that tells them que les dice just speak positively. solamente habla positivamente. Just speak words, confess words of positiveness. Solamente habla palabras de positividad, afirmaciones positivas. And you're going to make it in. Y tú vas a entrar. In fact, you're going to live your best life Aún now. vas a vivir tu mejor vida ahorita mismo. My beloved, if this is our best life, Mi amado, si esta es nuestra mejor vida, We are the most miserable of men somos and los women. más miserables. if there be no resurrection, Si no hay una resurrección, We're miserable. somos miserables. we're lost. We're still lost in sin. Todavía estamos perdidos en el No, pecado. the best life is yet to La come. mejor vida está por venir. Our eternal life with Jesus. Nuestra vida eterna con Jesucristo. Experiencing His Shekinah glory for eternity. Experimentando su Shekinah gloria por toda la eternidad. Tremendous promises He has for us. Tremendas promesas que Él tiene para nosotros. You see, they bragged Se jactaban that they were children of the que covenant. ellos eran hijos del pacto. They were children of Abraham. Eran hijos de Abraham. They bragged and they boasted Y ellos se exaltaban y decían that they were keepers of the law given by God to Moses. que eran aquellos que guardaban la ley dada por Moisés. They were willing Estaban dispuestos not to hear the truth, a no escuchar la verdad, but only to accept their version of the truth. pero solamente aceptar su propia versión de la verdad. So they stopped their ear. Entonces tapaban sus oídos They accused Stephen y acusaban a Esteban of insulting the holy place. de insultar al lugar santo. al lugar santo. He accused them Y él les acusó a ellos of resisting the Holy Spirit. de resistir al Espíritu Santo. He cast down their claim of superiority Él echó abajo su Declaración. declaración de superioridad by calling them uncircumcised of the heart. por medio de llamarles incircuncisados de corazón. In other words, let me tell you in another way. En otras palabras, They might be different on the outside than quizá other people. eran diferentes del exterior que otras personas. On the outside, they were different
than the heathen, than the Gentiles. diferentes que los gentiles y los incrédulos. But Stephen says, Pero Esteban dice, you're just the same as every other lost sinner. son igual que cualquier otro pecador perdido. On the inside, De lo interior, your heart tu corazón is uncircumcised. está incircuncisado. They still needed a savior. Todavía necesitaban un salvador. They had accused him Le habían acusado of insulting Moses. de insultar a Moisés. He, Stephen, accuses them Y Esteban les acusa a ellos of murdering the Son of God, de Asesinar. asesinar al Hijo de Dios, the Messiah, el Mesías, the just one. el justo. Their fathers Sus padres murdered all the prophets sent to them. asesinaron a todos los profetas que les fueron mandados. They covered their ears. Tapaban sus oídos. They didn't want to receive the truth. No querían recibir la verdad. They accused Stephen Acusaban a Esteban of blasphemy. de blasfemia. Of blasphemy against the law. Blasfemia en contra de la ley. He accuses Y them. él les acusa a ellos. You guys, you all break the law every day. Todos ustedes quiebran la ley todos los días. Because from Mount Sinai, Porque desde el monte Sinaí, Israel, Israel, for the most part, la mayor del tiempo, they were a nation that broke the law of eran God. una nación que quebraba, desobedecía la ley de Dios. Their breaking of the law Y en ellos desobedecer la ley caused them to experience les causó experimentar disease, enfermedades, drought or famine, sequías y hambres, serpents, serpientes, locusts, langostas, langostas, wars, guerras and captivity. y cautividades. It's a serious thing Es algo muy serio when you close your ears to the truth. cuando cierra, tapa sus oídos hacia la verdad. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, over there in 1 Corinthians chapter 10, allá en Primera de Corintios capítulo 10, he tells us él nos dice 2 times in that chapter, dos veces en ese capítulo, he speaks about the history of God's people él habla de la historia del pueblo de Dios and how idolatry abound among the people of y cómo God. idolatría abundaba en medio del pueblo de Dios. They were a covetous people. Ellos eran un pueblo que codiciaba lo que no era de ellos. Paul says Y this Pablo dice esto 2 times in that chapter. dos veces en ese Just capítulo. write it down. 1 Corinthians chapter 10. You go home and read that. Escríbalo, Primera de Corintios capítulo 10. Vaya a su casa y léalo. Paul says this. Pablo dice esto. He says these things happen to them Estas cosas les pasan a aquellos and serve to us as y examples. sirven para nosotros como ejemplos. You see, there is such a thing in the text Si hay tal cosa en la palabra as positive examples como ejemplos positivos and negative examples. y ejemplos negativos. You see, their own history Su propia historia that Stephen was telling them que Esteban les estaba relatando was a testimony against them. era un testimonio en contra de ellos They were mismos. trying to be self-righteous. Ellos estaban tratando de jactarse y justificarse. But when they got confronted Pero cuando ellos fueron enfrentados with their own
testimony, confrontados con su propio testimonio, there was nothing they could say. no había nada que ellos podían decir. They did the only thing they could do. Ellos hicieron la única cosa que podían hacer. I got out. They would gnash their teeth. Y Cerraban, molían sus dientes. rechinaban los dientes And they covered their ears. y tapaban sus oídos And they dragged Stephen y out. agarraron a Esteban. These were blind leaders. Estos eran líderes ciegos, Guiding blind people. guiando a un pueblo ensegado, And together they fell into the ditch. y juntos cayeron al hoyo. This serves as an example to Y us. esto sirve para un ejemplo para todos nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor. What was the problem? ¿Qué era el problema? Stephen was telling them their own history. Esteban les estaba relatando su propia historia, The facts. Los hechos, The truth. las verdades. Why then did they kill him? ¿Por qué entonces le mataron? Because they were not only rejecting Stephen, Porque no solamente estaban rechazando a Esteban, but they were rejecting the truth. pero estaban rechazando la verdad They misma. did not want the truth. No querían la verdad. Beloved, Mi amado, nothing, nada, listen to me, escuche, nothing nada is more important es más importante than divine truth. que la verdad divina. You shall know the truth, Conoceréis la verdad and the truth shall set you y la free. verdad os hará libres. There is nothing more important No hay nada más importante than opening our ears to the truth. que abrir nuestros oídos hacia la verdad. You need the truth Usted necesita la verdad to be saved. para ser salvo. You need the truth Necesita la to verdad be para sanctified. ser santificado. You need the truth Necesita la verdad to live godly para lives. vivir vidas You need the piadosas. truth Necesita la verdad to be instructed in para righteousness. ser instruido en justicia. He that has an ear to Aquel hear, que tiene oído para oír, hear what the Spirit says to the church. oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia. He that has an ear to Aleluya. hear. Aquel que tiene un oído para escuchar, Hear ye him. oídle a él. Amen. Amén. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Beloved, God speaks to us in many ways. Amado, Dios nos habla de diferentes maneras, But He speaks to us primarily pero Él nos habla primordialmente through His Word. por medio de su palabra. No matter what message is being promoted, No importa qué mensaje esté siendo promovido, if you are going to receive it, si usted lo va a recibir, you must line it up with what does the Word say. necesita que alinearlo con qué dice la Biblia. Those that are of Christ, Aquellos que pertenecen a Cristo they want nothing greater in life no quieren nada más grande en la vida than the truth. que solamente la verdad. If I gotta live humbly, Si necesito que vivir humildemente, socially I may not have followers, socialmente quizá no tenga seguidores, I might not have many likes, quizá no tenga muchos likes, but I'm not gonna compromise pero yo no me voy a comprometer because I want truth. porque yo anhelo la verdad. You see, one of the primary characteristics Una de las características más grandes
that identify a Christian as a true que follower identifican al cristiano como un seguidor verdadero is their love and their hunger for truth. es su amor y hambre para la verdad. They hear it, La escuchan, they believe it, lo creen, they love it, lo aman, they obey it, la obedecen, they want the truth anhelan la verdad more than the comforts of life. más que las confortidades de la vida. In fact, Aún they love the truth aman la verdad more than their own life. más que sus propias vidas. Oh, I want to hear from my God Yo quiero oír de mi Dios the truth. la verdad. It is impossible. Es imposible, Impossible. imposible, Impossible for imposible God to lie para que Dios mienta, because He is truth. porque Él es verdad. Amén, aleluya. He is the Spirit of truth. Él es el Espíritu de verdad. When He speaks, Lo que Él habla it is truth. es la verdad. Aleluya, amen. That's right. Yeah, you can find a church that'll tell you anything you want to hear. Sí, usted puede encontrar una iglesia que le diga todo lo que usted quiere escuchar. But a true regenerated heart Pero un corazón verdaderamente regenerado doesn't need a lot of stuff. no necesita muchas cosas. What we need Pero lo que necesita is the unadulterated, the unadulterated Word of God. es la palabra inadulterada. This is what distinguishes Esto es lo que distingue a regenerated heart. un corazón regenerado. You see, the Word of God La palabra de Dios must find a place in each of our lives. necesita que encontrar un lugar en cada uno de nuestras vidas. Our lives should be governed by the Word. Nuestras vidas necesitan que ser gobernadas por la palabra. All that we are, Todo lo que somos, all that we plan on being, todo lo que planificamos ser, all of our goals and aspirations todas nuestras metas y aspiraciones should all be governed by the principles in the Word of God. necesitan que ser gobernadas por los principios en la palabra de Dios. Let me take you to a text so you can believe what Le I'm voy a saying. llevar a un versículo. I want you to believe this Quiero que lo crea with every ounce of your being. con toda onza de su ser. Because some of you, God is speaking to you and He's already has been speaking. Porque a algunos Dios les ha estado hablando fuertemente por mucho tiempo. And some might still have their ears Y covered. algunos posiblemente todavía tienen sus oídos tapados. 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually, now that's important, which effectually worketh also in you that believe. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. 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 Aleluya. Yes. Nuestro amor por la verdad. Our love for the truth. Si somos verdaderos creyentes, If we are true believers, nuestro amor a la verdad our love for the truth debe ser evidente en nuestras vidas. must be evident in our lives. No debe de haber ninguna cuestión There should not be any question que esta hermana that this sister o este hermano or that brother ama la verdad. loves the truth. Some people don't want the gospel Algunas personas no quieren el evangelio because it exposes porque expone who we really are. quién verdaderamente somos.
Some people choose Algunas personas eligen to embrace abrazar ignorance ignorancia because they don't want to change their lifestyle. porque no quieren cambiar su estilo de vida. Hallelujah. That's true. Amen. Just like the group in our story at the Así- stoning of Stephen. Así igual como el grupo aquí cuando apedrearon a Esteban, They didn't want to be told no querían que se les dijera that they were law breakers. que eran aquellos que quebraban la ley. They didn't want to be told No querían ser dichos that they weren't good enough for heaven. que no eran suficientemente buenos para entrar al cielo. They were occupied in their self-righteousness. Estaban ocupados en su justicia propia. We must be willing Necesitamos que estar dispuestos to receive the word of a God recibir la palabra de Dios indeed as what it is, así como es word of God. palabra de Dios. God is speaking today. Dios está hablando hoy. And every time you read your Bible, Cada vez que usted lee la Biblia, God is speaking. Dios está hablando. Why does the enemy want us so occupied in life? Porque el enemigo nos quiere tan ocupados en la vida So we don't take time para que no tomemos tiempo to read the word. de leer la palabra, So we don't take time para que no tomemos tiempo to hear God speaking. para escuchar a Dios hablando. Help us, Jesus. Ayúdanos, Jesucristo. Aleluya. Praise your name, Now, God. there was a time Hubo un tiempo that the disciples had a question. que los discípulos tenían una pregunta. They came to Jesus. Llegaron hacia Jesús. Now listen, the question came, La pregunta era, it came llegó una pregunta. after he had spoke the parable of the seed and the sower. Después que habló de la parábola del sembrador. And I want you to just consider this text. Y quiero que considere este versículo. In Matthew 13, verse 15 through 16, Mateo 13, 15 al the 16. disciples came to Jesus Los discípulos llegaron hacia Jesús and they asked him, y le preguntaron, Lord, Señor, why do you speak to these people in parable? ¿por qué le habla a este pueblo en parábolas? Now Jesus answers them. Y Jesús le responde. And you see, there's no fooling the Lord. There's no fooling him. No hay manera de engañar al Señor. Whatever we sow, Lo que nosotros sembramos, that's what we're going to reap. eso es lo que cosechamos. Jesus said this Jesús dijo esto. in Matthew 13, verse 15. Mateo 13, 15. For this people's heart is waxed gross or waxed cold, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. And their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their hearts and should be converted, and I should heal them. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Yes. o hecho frío. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hallelujah. Amén, You see, aleluya. Jesus said, Jesús dijo, he answers the disciples Él le responde a los discípulos. and he says, the devil's not at fault here. Y él dice, el diablo no tiene la culpa aquí. Read the text. Lean el versículo. It says, Dice, they chose to close their eyes ellos escogieron cerrar sus ojos so that they should not see clearly para que no pudieran ver claramente their own spiritual condition. su propia condición espiritual.
You see, you could hang around church people all your life. Usted puede estar alrededor de personas cristianas, personas de la iglesia toda su vida. In fact, you could have been born in a church building. Aún nacido y criado en la iglesia. But you can still choose to close your ears. Pero puede todavía escoger cerrar sus oídos You can still choose to close your eyes. y cerrar sus ojos. That's a good message, Pastor. Ese es un buen mensaje, pastor. I'm glad that the brother over here heard it, Me da gusto que el hermano lo escuchó, because he really is messed up. porque él está, pero Oh, I'm glad bien that the mal. sister over there heard it. Me da tanto gusto que la hermana estuvo aquí para escucharlo. Keep preaching, Pastor. Sigue predicando, pastor. She needs to hear it. Ella necesita que escucharlo. He needs to hear it. Él necesita que escucharlo. Oh, I'm so glad that my son and my daughter are here. Ay, me da tanto gusto que mi hijo y mi hija están aquí hoy. Keep preaching it, Pastor. Siga predicándolo, pastor. They need it. Ellos lo necesitan. But I tell you, in the love of the Pero Lord, yo le digo en el amor del Señor, you need it. usted lo necesita. You need the truth. Usted necesita la verdad. You need the word of God. Usted necesita la palabra de Dios. You can go anywhere else you Usted wish. puede ir a cualquier otra iglesia. But if you close your eyes Pero to your condition, si usted cierra sus ojos y tapa sus oídos, if you close it off to your condition, si lo cierra a su propia the condición, Lord cannot heal el you. Señor no le puede sanar. He cannot move in your Él no life. puede moverse en su vida. We often look to others Muchas veces miramos a los and demás how messed up they y are. qué tan mal andan, But let me tell you, pero le digo, we need to examine ourselves nosotros necesitamos que examinarnos a nosotros and mismos be quick to y hear. ser rápidos para escuchar. Don't be so slow to hear. No sea lento para escuchar. Hear what the Spirit is telling you. Escuche lo que el Espíritu le está diciendo. I don't know your life. I don't know your heart Yo and your no mind. conozco su vida, no conozco su I don't corazón. know your imaginations Yo or no your intentions. conozco sus imaginaciones, sus intenciones. But I know one who wants to heal you. Pero yo sí conozco a uno que le quiere sanar. And he wants to heal Y me. él me quiere sanar a He mí. wants to touch me. Y él me quiere tocar a And he mí. wants to break it. Aleluya. He wants to touch Y you. él quiere tocarle a usted. His name is Su Jesus. nombre es Jesús. Can you hear Aleluya. him today? ¿Le puede escuchar en este día? Can you hear him ¿Le today? puede escuchar en Yes, este Lord. día? Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. I hear Sí, you, Lord. Señor, yo le escucho, I hear Señor. what you're saying to Escucho me. lo que usted me está diciendo a mí. You want me, Tú me quieres a mí and I want y you. yo te quiero a ti. Glory to God. Gloria al Señor. Jesus Praise said, God. Jesús dijo, Jesus tells the disciples, Jesús le dice a los discípulos, let me tell you something. pero déjame decirle algo a usted. This message is for you. Este mensaje es para He usted. says, but Él dice, blessed are your eyes, pero bienaventurados son tus ojos, for they see, porque ven, and your y ears, tus oídos, because they hear. porque escuchan. If you receive the word, Si usted recibe la palabra, if you examine your life, si usted examina su vida, oh, blessed are you, my brother and sister. bienaventurados sois vosotros, hermanos y hermanas. Jesus said it. Jesús lo dijo. He said he called you blessed Él le ha llamado bienaventurado. because he has treated you as a son and as a daughter of God. Porque Él le trata como hijo y hija de Dios. Praise God. Gloria a Dios. If you receive the Si word, usted recibe la palabra, for you are blessed from porque God. sois bienaventurados por Dios. Amen. Aleluya. Hallelujah. Amén. Gloria al Señor. Not only does the Lord speak through the word, No solamente el Señor habla por medio de la palabra, but the Lord speaks through prayer as pero well. el Señor también habla por medio de oración. The Lord speaks through prayer. El Señor habla por medio de oración. By prayer is our way La oración es nuestra manera of communicating with God de comunicarnos con Dios and talking with Him. y hablar con Él.
But it's also a time Pero también es un momento to hear him, de escucharle a Él, to receive guidance from him. de recibir guianza de Él. We need to learn Necesitamos que aprender to listen to the voice of a God in escuchar prayer. la voz de Dios en oración. When we think about prayer, Cuando pensamos en la oración, listening escuchando is not generally the first thing we consider. no es generalmente la primera cosa que consideramos. When we pray, Cuando oramos, the first thing we consider, la primera cosa que consideramos, sometimes hay veces, it's asking God a lot of things. es pidiéndole a Dios muchas cosas. But we need to learn Pero necesitamos que aprender that it's important to hear what the Lord is telling you. que es importante escuchar lo que Dios le está diciendo. Amen. Amén. You know, when I was in my youth years, Cuando yo estaba en mi etapa de juventud, I would often say to the Lord, or in my own person, I would yo tell le myself, decía al Señor o a mí mismo me decía, if only God can speak more clearly, si solamente Dios pudiera hablar más claro, then it would be easier for me to follow him. entonces sería más fácil para mí seguirle. As a young man, Siendo un joven, I thought to myself, yo pensaba a mí mismo, if only God would speak louder, si solamente Dios me hablara más fuerte, más recio, súbele el volumen, más recio. Entonces le seguiré más cercano. then I would follow him more closely. Pero ya después del transcurso del tiempo, But as the years went on, empecé a examinar mi vida de oración I started to examine my prayer life, y empecé a notar, and I started to notice Dios ha estado hablándome claramente. God has been speaking to me very clearly. Dios ha estado hablándome reciamente. God has been speaking to me very loudly. Pero yo en mi tiempo de oración, yo soy el que más hablaba. But I, during my time of prayer, was the one that was speaking the most. Y no tomaba el tiempo de oír la voz de Dios. And I would not take the time to hear the voice of God. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado. I don't en su know vida, to how many of you that has happened, pero hay que aprender but we must learn a escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. You see, God don't need volume. Dios no necesita volumen. He speaks clearly. Él habla What he claramente. needs is us to listen. Lo que Él necesita es que nosotros escuchemos. You know what happened with Elijah. You know the story. Usted sabe lo que pasó con Elías. I'm talking to a group of people that have been around the gospel a long Estoy time. hablándole a un grupo de personas que ha estado en el Evangelio por mucho tiempo. Alrededor del evangelio. O alrededor del Evangelio mucho tiempo. You know, there was the earthquake when Elijah was in the cave. You know El the story. temblor cuando Elías estaba en la cueva. You know the wind and the fire. El fuego y el viento. And the Lord told, and Elijah realized God wasn't in that stuff. Y Elías realizó, Dios no estaba en eso. Then he heard a voice. Y luego él escuchó una voz. God was always speaking. Dios siempre estaba hablando. But Elijah had to be in position to hear. Pero Elías necesitaba que estar en una posición para escuchar. And after all he saw, whoa. Y después de todo lo que él vio, After all he experienced, todo lo que él experimentó, He can finally hear the voice of God. él por fin pudo escuchar la voz de Dios. God wants to speak to you today. Dios le quiere hablar hoy. Oh, help us, Jesus. Ayúdanos, Espíritu Santo. Praise the Lord. I want to take you to another scripture. Otro versículo. And I want you to just to receive from the Lord. This is going to get a little deeper. Reciba del Señor.
I want you just to receive it in Jesus' name. Recíbalo en el nombre de Jesús. Hebrews chapter 3, verse 16 through verse 15. Now, okay. He is right. The author of Hebrews El autor de Hebreos is speaking está hablando to the holy brethren. a los hermanos santos. That's important. Esto es importante. I want to take you down the scripture road. Let's go together. Vamos a seguir este versículo juntos. Este capítulo. He tells the Christian Él le dice saints, a los cristianos, a los santos. verse 6. Verso 6. But Christ as a son over his house, whose house we are if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Go ahead. Pero Cristo, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today if you would hear his voice, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. He's speaking to the brethren. Él está hablando a los hermanos He's speaking loud and clear. claramente. Listen to what it says. Escuchemos lo When que your dice. fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their hearts, and they have not known my ways. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Keep going. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Listen to what it says. Okay, let's read verse 11 real quick. Okay, Por tanto, juré a mi ira, no entrarán en mi reposo. Okay, now verse 12, let me take you there. I want you to, because there's a very popular teaching today. El verso 12, quiero enfatizar ahí porque hay una enseñanza muy popular This is hoy en just one día. of many passages Y este es uno de los pasajes de muchos that we can't lose our salvation. del cual no se pierde la salvación. But I want you to look at what the scripture Pero says. quiero que vea lo que dice la And I want escritura. you to absorb this and Y- keep it in your heart. Quiero que lo absorbe y no se aparte esto de su corazón. Verse 12. Verso 12. Take heed, brethren. He's talking to the redeemed. He's talking to the saved. He's talking to the family of God. Está Take hablando a los heed, salvos. brethren. Dice, mirad, hermanos, está hablando a los salvos, a los redimidos, Los hermanos de la fe. Huh? Amen? Amén. You see it in your Bible? Lo lee en su Biblia. Amen. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. So they were once with God, Entonces en un tiempo sí estaban con Dios. they're brethren, Eran hermanos. but if you're negligent, Pero si somos negligentes, it will cause you to depart from the living le God. causará que se aparte del Dios vivo. Let's keep going. Vamos a seguir leyendo. But exhort one another daily while it is called today. Listen, lest any of you, brethren, lest any of you be hardened through deceitfulness of sin. Go ahead. For we are made partakers of Christ if there's conditions. There's conditions. Porque There's son- conditions. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay condiciones. For we are, verse 14, for we are made partakers of Christ if, that's a terrible if, isn't it? That's a condition, that's a prerequisite. There's a condition here. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end, while it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts as in the day of provocation. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Now listen. Entre tanto que Yes. se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. In our passage, En este pasaje we find that the author repeats himself twice. encontramos que el autor se repite 2 And he veces tells them y él les dice by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, today, if you hear his voice, hoy sí escuchase su voz, harden not your hearts no endurezcáis su as in the corazón day of provocation, como en el día de provocación, the day they provoked God to anger. el día que provocaron a Dios a la ira. Why should we desire to hear his voice? ¿Por qué debemos desear escuchar su voz? The Holy Ghost is reminding El us Espíritu Santo nos está recordando that there is a consequence que hay una consecuencia when we choose not to hear him. cuando escogemos no escucharle. You see, hearing God, Escuchando a Dios, according to our passage, de acuerdo a nuestro pasaje, hearing God escuchando a Dios is directly related to belief. está directamente conectado a creer. If we don't continue to seek Si nosotros no continuamos buscando what the Lord is saying in these last lo que el days, Señor está diciendo en estos últimos días, it is possible. es posible, It is possible to develop an evil heart desarrollar un corazón maligno and go from believer y ir de creyente to unbeliever. a incrédulo. Amen. Amén. That's the text we just read. Este es el verso que apenas acabamos de leer. We can go from being a follower Podemos ir de ser un seguidor to becoming a person who willfully departs from the Lord. a convertirse a una persona que con su propia voluntad se aparta de Dios. You can go from Usted puede ir being a partaker de ser un participante of Christ de Cristo according to our text. de acuerdo a los versículos que Did you leíamos. read the text with me? Leyó el verso conmigo. Wait, how many say amen? ¿Cuántos decimos amén? Amen. We can go from being a partaker of Christ Podemos ir de ser un participante con Cristo to not wanting nothing to do with Christ. ahora no querer nada que ver con Dios. Amén.
instead of God receiving En you, lugar de que Dios le reciba, instead of God providing for en you, lugar de que Dios le provea, as He did for 40 years como lo hizo por 40 años in a desert with that generation, en el desierto con esa generación, you can fall usted puede caer after experiencing His goodness. después de experimentar su grandeza, su bondad. Amen. Amén. Don't depart, my beloved, No se aparte, mi amado, from being a follower of Christ de ser un seguidor de Jesucristo, because you fall into the spirit of error. porque se cae en el espíritu de error. We must hear what the Spirit is saying. Necesitamos que escuchar lo que el Espíritu dice. Now, God, not only does He speak through His Word, Dios no solamente habla por medio de su not palabra, only does He speak through prayer, no solamente por medio de la oración, but God also speaks through circumstances. pero Dios también habla por medio de las circunstancias. Now, this is important for us to understand. Y esto es importante para nosotros entender. As He did with those people that came out of Egypt, Como lo hizo con aquellas personas que salieron de Egipto, God used the circumstance Dios usó las circunstancias to bring them back unto repentance. para traerlos de nuevo al arrepentimiento. Amen. Amén. He used the circumstance Él usó las circunstancias to bring His people back to Him, para traer su pueblo de nuevo so that hacia His Él, people would hear His para que voice. su pueblo escuchase su voz. God spoke to them Dios le habló, in many ways. les habló de diferentes maneras. When a situation is painful, Cuando una situación es dolorosa, we must remember nosotros necesitamos que recordar that hearing from God que escuchando de Dios is more important than our comfort or pleasure. es mucho más importante que nuestras confortidades de la vida o nuestros propios deleites. He uses a circumstance Él usa una circunstancia to refocus His people, para reenfocar a su pueblo, to get the attention of His people. para agarrar la atención de su pueblo. Beloved, Mi amado, in every event en cada evento that happens in our lives, que pasa en nuestras vidas, God has something to teach us. Dios tiene algo para enseñarnos. He has something to tell Él us. tiene algo para decirnos. And instead of focusing on why the situation has happened, Y en lugar de enfocarnos por qué la situación sucedió, our first question should be, nuestra primera pregunta debe ser: Lord, what are you saying to me in this situation? Señor, ¿qué es lo que usted me está diciendo en esta situación? Lord, I'm listening to you. Señor, yo le estoy escuchando. Speak to me, Holy Spirit. Háblame, Espíritu Santo. Though I walk through the valley, Aunque yo camine por el valle, you are with me. tú estás Help me conmigo. to hear what you are saying to Ayúdame, me. Padre, a escuchar lo que tú me estás diciendo. Some of you are going through some situations. Muchos de ustedes están pasando por situaciones The Lord is trying to get your attention. y el Señor está tratando de agarrar su atención. Because to those that love God, Porque para aquellos que aman a Dios, all things work to the good. todas las cosas obran para bien. Amen. Amén. All things, Todas las cosas, even the painful things. aún las cosas dolorosas. The Lord is speaking. El Señor está hablando. If we are God's, Si nosotros le pertenecemos a Dios, why didn't He take you to heaven? ¿por qué no te ha llevado al cielo? You're His. Usted le pertenece a Él. Amen. Amén. He's doing a work on us. Es porque Él está haciendo una obra en nosotros. And He's speaking to us. Y Él nos está hablando. Can you hear Him? ¿Puede escucharle? Can you hear His voice? ¿Puede escuchar su voz? He is the good shepherd. Él es el buen pastor. Can you hear Him? ¿Puede escucharle a Él?
He is speaking loud. Él está hablando fuertemente, Loud. fuertemente, I have claramente. no other choice No tengo ninguna otra opción but to fall on my knee que solamente postrarme, and humble myself humillarme, because he's speaking to porque me. Él me está hablando a mí. Would you stand to your feet today? Amén. Pongámonos de pie en este momento. Oh, the author said, El autor dijo, in case you missed it, en caso si usted no lo agarró, he repeats himself twice. Él se repite 2 veces. If you would hear his voice. Si solamente escuchase su voz. Let's not provoke God. No provoquemos al Señor. There's many Christians today Hay muchos cristianos hoy en día that are provoking God. que están provocando a Dios. They did it in the Old Lo Testament. hicieron en el Antiguo Testamento, They did it in the New lo Testament. hicieron en el Nuevo Testamento. And today there's people are still doing that. Y hoy en día muchos todavía siguen haciendo esto. Let's listen to the Lord. Escuchemos al Señor. Let's hear his voice. Escuchemos su voz. For some of you, Para algunos, he's been calling you to salvation. Él le ha estado hablando hacia la salvación. There must be a confession of your sin. Necesita que haber una confesión de Not pecados. to me, No hacia mí, but to God. pero hacia Dios. Through the only mediator there is, Por medio del único mediador que hay, Jesus Christ. Jesucristo. We must confess. Necesitamos que confesar And we must y abandon. necesitamos que abandonar, Depart from that sin. apartarnos de ese pecado. Let all that call upon the name of the Lord Todos aquellos que clamen al nombre de Jehová depart from iniquity. se aparten de toda iniquidad. The Lord wants to heal you today. El Señor le quiere sanar en este día. Body, Cuerpo, soul, alma and spirit. y espíritu. He Yes. is the good shepherd. Él es el buen pastor. Would you just close your eyes for a moment and bow your heads with me for one Cierre moment? sus ojos por un momento, incline su rostro. I want you to consider Quiero que considere, the word has spoken. la palabra ha hablado. We need to hear the voice of the Lord. Necesitamos que escuchar la voz del Señor. He says, if only they would hear me, Él dice, si solamente me escuchasen, if only they wouldn't close their eyes to their own condition, si solamente no cerraran sus propios ojos a su propia condición, I would heal them. yo les sanaría. There's a healing in this house today. Hay una sanidad en esta casa en este día. See, God wants us a people that is set free. Dios quiere un pueblo hecho libre. Where the Spirit of the Lord is, Donde está el Espíritu de Dios, there is liberty. ahí hay libertad. There is freedom. Ahí hay libertad. Some of us are struggling Algunos están luchando with circumstances in our con lives. circunstancias en sus vidas. The Lord is speaking to you. El Señor le está hablando hoy. Today is the day, my friend, Hoy es el día, mi amigo, of a new beginning para un nuevo comienzo in Jesus Christ. en Jesucristo. In Jesus Christ. En Jesucristo. You don't confess your sin to me, Usted no confiesa sus pecados a mí, for I cannot forgive your sins. porque yo no puedo perdonar sus pecados. Only the Lord can. Solo el Señor lo puede hacer. Would there be anybody Habrá alguien who feels that they might have that the Lord is calling them to salvation? que siente que el Señor le está hablando a salvación. You've heard his voice. Ha escuchado su voz And he says, "Come unto me. y Él dice, ven a mí, Come unto me. ven a mí. Come unto me and hear my voice. Come unto me. Escucha mi voz, ven a mí And I will heal you. y yo le sanaré. I'll set you free." Le haré libre. Is there anybody Habrá alguien who aquí wants to answer to the voice of the que Lord? quiere responder a la voz del And Señor. if you have heard from the Lord Y si today, usted ha escuchado del Señor if you hoy, have heard his voice, si usted ha escuchado su voz, the Lord el says, Señor dice,
Blessed are you. Bienaventurados sois. We thank you for speaking. Te damos gracias, Señor, por hablarnos hoy. We have an ear Tenemos oídos and we hear y escuchamos what the Spirit is saying to the church. lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Thank you, Lord. Gracias, Señor.